función logarítmica? ¿Qué es? ¿Cómo se grafica? ¿Y cómo es la forma general? Quédate, que nosotros te lo damos a conocer. Bueno, yo soy Rodríguez Bautista Pisaí Salvador y vamos a continuar con las funciones logarítmicas. Para empezar, vamos a ver qué vamos a presentar en las diapositivas. Como primer punto vamos a abordar qué es, en qué consiste, quién lo creó, para qué nos sirve y algunos ejemplos. Entonces vamos a comenzar con una frase del que escribió sobre las funciones logarítmicas. Más adelante vamos a hablar un poco sobre él, que es John Napier. Entonces comenzamos con su frase de que he estado experimentando en mis tierras con diversas sales y he logrado cosechas sanas y abundantes. Las escalas utilizadas para medir fenómenos físicos que crecen muy rápidamente suelen ser logarítmicas. Por ejemplo, la escala de Richter utilizada para medir la intensidad de los terremotos o las escalas de intensidad sonoras medidas en decibelios. Para poder estudiarlos bien, debes conocer las funciones logarítmicas y sus propiedades, en las que vamos a profundizar a través de las siguientes diapositivas. Se llaman funciones logarítmicas a las funciones de la forma f(x) igual al logaritmo en x, donde a es constante, un número, y se denomina la base del logaritmo. Consiste. Seguramente ya has estudiado los logaritmos, por lo que conoces la definición del logaritmo de un número p en cierta base a, logaritmo en b igual a n. Si se cumple que a es la base del logaritmo, debe ser un número real mayor que 0 y distintivo de 1. El valor de la base determina si la función es creciente o descreciente. Si a es menor a 1, la función es creciente. Si a es menor a 1, la función es descreciente. Definamos por tanto el logaritmo en cierta base b de un número a como el exponente que hay que elevar a la base b para obtener el número a. Eso nos relaciona la función logarítmica con la exponencial. También sabemos que la base b de los logaritmos debe ser un número positivo, igual que la base de la potencia de una función exponencial, y además no debe ser 1, ya que el logaritmo 1 igual a en general no existe, ya que si no es 11n no puede ser a. Entonces, la función logarítmica, como que más se utiliza en matemáticas, es la función logaritmo newtoniano y se simboliza normalmente con i en x. La función logarítmica en base 10 se simboliza normalmente con x. En ejemplos, aquí tenemos la A, B, C, D, E y F. Entonces, vamos a encontrar una. Esto es un documento sencillo, con la forma de la definición con cientos y los crecientes signos son funciones logarítmicas a las que se ha aplicado alguna transformación. La función en C es un logaritmo de base 10. Estos logaritmos se les conoce como logaritmos decimales y se puede expresar como fx, logaritmo de base 10 igual a x igual a logaritmo x. La función D es un logaritmo de base el número de Euler e. Estos logaritmos se les conoce como logaritmos neperianos o naturales. Se pueden expresar como x igual a logaritmo y e igual a x y n x. Se puede hacer una gráfica sobre las funciones logarítmicas. Las gráficas en rojo corresponden a las dos funciones logarítmicas más utilizadas, ambas de la 1. Por otro lado, las funciones de verde corresponden a dos logarítmicas de base de menor que 1. Observa, como las funciones logarítmicas pequeñas cambian en x, provocan grandes cambios en y. Cuando los valores de x igual a mayor a 1, los cambios en y son muy pequeños. Finalmente, dado que cualquier número distintivo de 0 elevado a 1 es 1, las cuatro funciones pasan por 1 igual a 0, y dado que a1 es igual a
todos pasan por A como 1. ¿Quién lo creó? En el siglo 1700 después de Cristo se acomete el estudio preciso de las leyes naturales, con las funciones y de sus variaciones, con el cálculo diferencial, pero se trataba de conceptos teóricos que debían aplicarse a medidas experimentales, sobre las que luego habían que realizar cálculos laboriosos. Se ponían en evidencia dos requisitos importantes: por una parte, disponer de un sistema universal de medidas y por otra parte, mejorar la capacidad de cálculo. Entonces, el renacimiento para las tablas para los cálculos es un pseudociencia, como la astrología contribuyó indirectamente al progreso de ciencia, ya que la elaboración de los horóscopos obligaba a los cálculos y observaciones astronómicas. Una curiosidad: el alemán Michael Stifel importa en el desarrollo de las tablas de logarítmicas. Profetizó el fin del mundo para el 18 de octubre de 1533 a las 8 y fue destruido por fallar en su predicción. Entonces, decía que de la elaboración de los calendarios como en la arquitectura, el diseño de fortalezas teniendo en cuenta las condiciones del terreno para poder construirla, con ayuda de bastiones, ángulos, salientes, etc. Protegerse de la artillería de los atadores y también de la navegación. Todas estas necesidades planeaban problemas de tecnología y había que disponer de tablas trigonométricas precisas. El alemán Johannes Müller, regiomontano, publicó en el siglo 1400 tablas del seno de un ángulo a intervalos de 1 y tablas del tangente a intervalos de 1 grado. Pero una vez conocidas las razones trigonométricas, había que realizar cálculos complicados con ellas. Los logaritmos se inventaron con el propósito de simplificar, en especial a los astrónomos, las engorrosas que hay que tener que hacer, divisiones y raíces de números con muchas cifras. Entonces, el concepto de logaritmo se debe al suizo George Burgi, y su nombre tiene un significado muy explicativo. Logaritmo significa número para el cálculo. Entonces, John Napier, el foto que se demuestra de 1600, entonces su obra Mirifici Logaithronorum Canonis descripción de la maravillosa regla de los logaritmos, con las primeras tablas de logaritmos para el seno y coseno de un ángulo a intervalos de 1 y con 7 cifras. Pero hagamos cuál fue su genial idea. ¿Para qué sirve? El poder de los logaritmos consiste en su utilidad para resolver ecuaciones exponenciales. Las funciones logarítmicas son esenciales en el cálculo infinitesimal y la modelización matemática, porque aparecen asociadas a diversos fenómenos naturales. Algunos ejemplos incluyen sonidos, medidas de decibeles, terremotos, escala Richter, como ya lo mencionaba, el brillo de las estrellas, y química, balance de pH, una medida de acidez y alcalinidad. Algunos ejemplos son de las funciones logarítmicas, que es inversa de las exponenciales, ya que revierten el efecto de estas funciones. Para resolver las funciones logarítmicas es necesario conocer las propiedades de los logaritmos, ya que nos permiten reescribir a expresiones logarítmicas de formas más limitables. Aquí está el ejercicio 1, que dice: escribe la función exponencial e8 al exponente 2 igual a 64 a su función logarítmica equivalente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la función exponencial al 8 al exponente 2 igual a 64, la base es 8 y el exponente es 2 y el argumento es 64, como lo ven ahí. Entonces 8 que es la base y 2 que es el exponente y igual a 4 que es el argumento. En función logarítmica es logarítmica al 8 al exponente 64 igual a 2. Esa es la solución del ejercicio 1.
El ejemplo 2 dice, resuelva la expresión logarítmica para x logaritmo en base 5 igual a x igual a 2. Tenemos que encontrar x. Entonces, muchas de las ecuaciones logarítmicas son resueltas más fácilmente al reescribirlas como ecuaciones exponenciales. Entonces, podemos reescribir a la función logarítmica de la siguiente manera. Veámoslo. Entonces, solución base 5 x igual a 2 es 2 igual a x es 25. Esta es la solución de los 2. Y esto es todo de las funciones logarítmicas. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar acerca de la función logarítmica. Primeramente vamos a dar algunos conceptos que debemos de saber, después partiremos a cómo expresar algunos logaritmos, algunos ejemplos de ecuaciones, para por último finalizar con las funciones logarítmicas y cómo resolverlas. Ahora, ustedes se estarán preguntando qué forma va a tener nuestra función logarítmica. Pues bien, siempre nuestra función logarítmica va a tomar la siguiente forma. F de x es igual al logaritmo de x en base a. Para que se cumpla esta función logarítmica debe de cumplir tres condiciones principales. La primera es que nuestra base a tenga que ser siempre mayor a 0. Es decir, que nunca esta base va a tomar un número negativo. Sí puede tomar números fraccionarios, pero nunca un número negativo. La siguiente condición es que nuevamente esta base a sea diferente de 1. Y nuestra última condición es que esta x siempre tiene que ser mayor a 0. Ahora bien, gracias a la definición que nosotros tenemos de logaritmos, podemos decir que la función logarítmica es la inversa a la función exponencial, pero nosotros lo vamos a demostrar el por qué. Y los pasos a seguir para demostrar que son inversas es el primero, despejar nuestra variable x, y el segundo es invertir. Ahí lo vamos a ver mejor explicado a qué me refiero con invertir. Primero tenemos esta función que dice logaritmo de x en base a va a ser igual a y. Ahora, lo primero que vamos a hacer es despejar nuestra x. Se estarán preguntando qué es lo que va a pasar con la y y con la a. Pues bien, el a va a pasar al otro lado como una base y la y se va a quedar en el mismo lado del que está, pero esta vez va a pasar a estar en una potencia. Es decir, que al momento de despejar x nos quedaría que x es igual a elevado a la y potencia. Ahora, nuestro segundo paso va a ser invertir. ¿A qué nos referimos con esto? El lugar donde está la x va a estar la y el lugar donde está la y va a estar la x. Es decir, que y va a ser igual a elevado a la x potencia. Y esta es la forma común en las cuales las funciones exponenciales están escritas. Y así es como demostramos que la logarítmica y la exponencial son inversas. A continuación pasaremos a resolver algunos problemas, primero de cómo expresar algunos logaritmos, ejemplos de algunas ecuaciones con logaritmos y por último analizaremos dos ejemplos rápidos de cómo resolver una función logarítmica. Vamos a basarlo en dos cosas, que es el cálculo de logaritmos y las ecuaciones con logaritmos. Pues bien, para calcular logaritmos sabemos nosotros que este número que está acá, que en este caso es el 10, el 2 y el 9 van a ser nuestras bases. Entonces, lo único que nosotros debemos preguntarnos es ¿a qué exponente tenemos que elevar nuestras bases para que obtengamos estos números, para que obtengamos x? Que x va a ser esto, en este caso va a ser 100, 1 sobre 32 y 3. Ahora bien, en este caso nosotros nos preguntamos ¿a qué exponente tenemos que elevar el 10 para que nos dé 100? Y esto pues ya es de memoria prácticamente porque siempre lo vemos, en este caso es 2. ¿Por qué? Porque al elevar 10 al cuadrado nos va a dar 100. La siguiente ejercicio dice logaritmo de 1 sobre 32 en 2. Nos preguntamos ¿a qué exponente tenemos que elevar nuestra base 2 para que nos dé 1 sobre 32? Y en este caso la respuesta es menos 5. ¿Por qué? Porque al elevar 2 a la menos quinta potencia nos da que es equivalente a 1 sobre de 32. Ahora tenemos nuestro último ejercicio de cálculo de logaritmos y nos dice que el logaritmo de 3 evaluado en lo que es nuestra base número 9. Nuevamente nos preguntamos ¿a qué exponente tenemos que elevar el 9 para que nos dé 3? Y la respuesta es 1 medio. ¿Por qué? Porque al elevar 9 a la 1 medio nuevamente nos va a dar 3. Y si quieren esto lo pueden comprobar en su calculadora para que vean que está correcto todo esto. Y así es como nosotros podemos calcular logaritmos.
Ahora, la siguiente parte consiste en las ecuaciones con logaritmos. Y en este caso vamos a resolverlo de forma muy sencilla y muy rápida. Pues bien, aquí sabemos que tenemos los logaritmos con misma base, entonces nosotros los podemos quitar. Y solo nos quedamos con lo que viene colocado en nuestros paréntesis. En este caso sería que 4x menos 5 es igual a 2x más 1. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar la x. La x la vamos a dejar del lado izquierdo y lo que son nuestros términos independientes los vamos a dejar del lado derecho. Es decir, que el 4x quedaría normal. Este 2x que está sumando acá, del otro lado nosotros lo tenemos que pasar restando, que sería 4x menos 2x es equivalente a el 1, ya está bien del lado derecho, solo lo bajamos. Pero ahora tenemos que pasar este menos 5 al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? El menos 5 está restando, del otro lado tendrá que pasar sumando, que sería 1 más 5. Ahora efectuamos todas las operaciones que se nos indiquen. 4x menos 2x sabemos que es 2x. Ahora, 1 más 5 es 6. Aquí seguimos el procedimiento. Sabemos que este 2 está multiplicando y del otro lado lo tenemos que pasar dividiendo. Es decir, que x es igual a 6 entre 2. Y al efectuar esa división, podemos decir que por lo tanto x es igual a 3. Ahora, ya tenemos resuelto nuestra primera ecuación logarítmica. Ahora, nuestra segunda ecuación nos dice lo siguiente: logaritmo de 5 más x, el valor de la base 4, tiene que ser igual a 3. Y aquí, si ya recordamos nosotros cómo hicimos nuestra demostración de la ecuación de que la función logarítmica era lo contrario a la función exponencial, vamos a aplicar ese mismo principio acá y lo vamos a ver de la siguiente forma. Sabemos nosotros que tenemos que quitar ese logaritmo 4 y lo tenemos que pasar del otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos en la demostración, este 4 pasaría al lado como una base y el 3 nosotros lo tendremos que pasar ahora como un exponente en este mismo lado. ¿A qué nos referimos? Bajamos nosotros normal el 5 más x y esto sería igual a esto que está aquí, lo pasamos como base, es decir, 4, y este 3 ahora va a estar elevando a nuestro 4. En este caso sería equivalente a 4 elevado al cubo. Ahora efectuamos las operaciones, sería 5 más x, esto es igual a 4. Al elevarlo al cubo sabemos que 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Esto es igual a 64. Ahora vamos a dejar y vamos a despejar nuestra x, es decir que x es igual a 64. Este 5 que está sumando acá, del otro lado nosotros lo pasamos restando y por lo tanto decimos que x va a ser igual a 64 menos 5 y esto nos da que es un total de 59. Y así es como nosotros resolvemos ecuaciones logarítmicas. En la siguiente parte del video ahora consistirá en cómo resolver ya funciones logarítmicas. Esto más que nada lo hacemos como un repaso. En dado caso de que alguien se llegue a enfrentar a un problema de una función logarítmica o algo así por el estilo, pues ya vas a ver cómo va a tener que hacerlo. Entonces aquí ya sabemos cómo calcular logaritmos y cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Ahora pasamos a nuestra siguiente parte, que va a ser cálculo de funciones logarítmicas. Ahora nosotros vamos a seguir con la siguiente parte de nuestro video y que en este caso lo vamos a basar en resolución de algunas funciones logarítmicas y vamos a ver en tres cosas. Vamos a establecer dominio, rango y vamos a establecer la asíntota, que más que nada siempre nos estamos refiriendo nosotros a una asíntota vertical, es decir, el punto en el que nunca nuestra gráfica va a tocarla, lo va a rozar, más nunca tocar. Ahora bien, vamos a resolver nuestra primera función logarítmica que nos pone y establecer lo siguiente: f de x es igual al logaritmo de 2x menos 5. Lo primero que tenemos que hacer para establecer nuestro dominio es establecer una inecuación, y la inecuación la vamos a establecer gracias a esto que viene en paréntesis, es decir, colocamos que el 2x menos 5 siempre debe de ser mayor a 0. ¿Por qué siempre debe de ser mayor a 0? Como ya lo vimos en la introducción a las funciones logarítmicas, sabemos que para que se cumpla una función logarítmica, siempre la x, que va a ser todo esto, debe de ser mayor a 0. Por eso en la ecuación lo ponemos así. Y ahora continuamos con el despeje de lo que es la x. Entonces quedaría de la siguiente forma: 2x debe de ser mayor a este menos 5 que está sumando,
perdón, que está rezando acá, del otro lado pasa sumando, que quedaría como más 5. Ahora, despejamos este 2 que está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Es decir, que ya establecimos el primer valor de nuestro dominio, que la x siempre debe de ser mayor a 5 medios. Ahora bien, nosotros sabemos que el dominio y el rango siempre nosotros lo vamos a establecer como un intervalo. Es decir, lo vamos a poner entre paréntesis. Ahora bien, sabemos que cuando nada más aparece este mayor, sabemos que nunca lo va a integrar. Por ende, ponemos un paréntesis y colocamos ese número que obtuvimos, 5 medios, coma, infinito. Que esto va a ser lo que va a comprender nuestro dominio, en este caso, de nuestra función logarítmica. Ahora vamos a calcular el rango. Y el rango es siempre lo mismo en toda función logarítmica. En toda función logarítmica, siempre el rango va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, el rango sería menos infinito, coma, más infinito. Ahora, vamos a establecer nuestra asíntota y siempre nos referimos a una asíntota vertical. Ahora bien, ¿cómo vamos a establecer esta asíntota vertical? Pues esta nuevamente que está en paréntesis, la vamos a poner ahora como una ecuación y que debe de ser igual a 0. Es decir, colocamos que 2x menos 5 es igual a 0. Nuevamente procedemos de la misma forma como establecimos el dominio. 2x es igual a más 5. Acá seguimos el procedimiento. X será igual a 5 medios. Y así es como ya tenemos nuestra asíntota, que va a estar en el punto 5 medios, que siempre la vamos a graficar de esta forma y siempre va a estar vertical. Ahora vamos con nuestra siguiente función logarítmica. Él nos dice que f de x es igual al logaritmo de 2x menos 4 elevado de lo que es el 3 en nuestra base 3. Y nuevamente vamos a establecer primero nuestro dominio. Y nuevamente seguimos el mismo paso. Esto que está en paréntesis nosotros lo vamos a poner como una ecuación y siempre debe de ser mayor a 0. Es decir que 2x menos 4 debe de ser mayor que 0. Ahora seguimos con que 2x debe ser mayor a este menos 4 está sumando del otro lado, perdón, que está restando del otro lado, lo pasamos sumando, que sería más 4. Y ahora este 2, perdón, que está de este lado sumando, perdón, multiplicando, lo pasamos ahora dividiendo. 4 medios. Por lo tanto, concluimos que la x debe de ser mayor a 2. Y nuevamente, eso el dominio lo vamos a dar por un intervalo. Es decir, el dominio debe de 2, hasta más infinito. Ahora, cabe aclarar algo aquí muy importante, y es que si nosotros recordamos notación y la ecuaciones, en dado caso que esta aquí tuviera un número, un negativo, y si queremos pasar este 2 menos 2 y lo queremos pasar del otro lado, lo que va a pasar es que también este signo que tiene acá tiene que cambiar igual, es decir, en lugar de estar indicando mayor que, ahora está indicando menor que. Entonces es solo un dato que nosotros tenemos que tomar en cuenta en caso de que tengamos que resolver una función donde aquí venga un signo negativo. Ahora vamos a establecer el rango, y el rango nuevamente va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Y nuevamente vamos a establecer nuestra asíntota, que mayormente nos referimos siempre a una asíntota vertical. Nuevamente tomamos el 2x menos 4 y lo vamos a igualar a 0. Ahora, dejamos el 2x acá. El menos 4 que está restando del otro lado tiene que pasar sumando. Y ahora, x sería igual a este que está aquí multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, que serían 4 medios. Por lo tanto, concluimos que x será igual nuevamente a 2. Y ahora, al momento de trazar nuestra gráfica, siempre debemos de tomar en cuenta esto, porque este punto va a ser el que nunca va a chocar nuestra gráfica.
pero la graficación de ese tipo de funciones logarítmicas lo estarán viendo en la siguiente parte de este video. Y con eso concluimos resolución de funciones logarítmicas, y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido de algo esta información y cómo resolver este tipo de funciones, y sobre todo desearles suerte en sus futuros exámenes o en actividades escolares que tengan que hacer, y muchas gracias por prestar atención. Ahora voy a enseñarles cómo graficar un logaritmo. El logaritmo se puede graficar siempre y cuando tengamos una función. Por ejemplo, esta expresión. F de x es igual al logaritmo en base 2 de x. Para empezar tenemos que darle a x un valor. Así, en lugar de x habrá que anotar un número mayor a 0. No asignamos el 0 porque el logaritmo de 0 no tiene solución y en realidad es menos infinito. Entonces, el primer valor que le voy a asignar a x es 1. Logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0, porque todo número elevado a 0 da como resultado 1. El siguiente valor que le voy a asignar a x es 2. Logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, porque todo número elevado a 1 da como resultado el mismo número. Hasta aquí podemos encontrar 2 puntos en la gráfica, pero no es suficiente, por lo que voy a seguir asignándole valores a x. El siguiente valor es 4. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, porque buscamos elevar el 2 a un número que dé como resultado 4. Entonces, si elevamos 2 al cuadrado, tenemos como resultado 4. El siguiente valor es 8. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque buscamos elevar el 2 a un número que dé como resultado 8. Entonces, si elevamos 2 al cubo, da como resultado 8. Ya con estos 4 puntos podemos empezar a graficar y nos vamos a ayudar de la siguiente tabla. Llegó la hora de empezar a graficar. Recordemos que en estos puntos los valores de x fueron los que yo asigné. Sin embargo, ustedes pueden elegir los que gusten siempre y cuando sean mayores a 0. Para el primer punto en el eje x tenemos 1 y en el eje y tenemos 0. Por lo que nuestro primer punto quedaría ubicado aquí. Seguimos. En el eje X tenemos 2 y en el eje Y tenemos 1, por lo que nuestro siguiente punto quedaría ubicado aquí. Seguimos. En el eje X tenemos 4 y en el eje Y tenemos 2, por lo que nuestro siguiente punto quedaría ubicado aquí. Por último, en el eje X tenemos 8 y en el eje Y tenemos 3, por lo que nuestro siguiente punto quedaría ubicado aquí. Y listo, hasta este momento ya podemos ver la forma que va a tomar nuestra función. Recordemos
que el logaritmo con base 2 de 0 no existe, quedaría como menos infinito, por lo que la gráfica nunca va a tocar el 0 en el eje Y, formando una asíntota vertical. Y así es como queda la gráfica de la función logaritmo. Espero y despejemos todas tus dudas. Y si es así, regálanos un like y suscríbete. Y nos despedimos con esta frase. La diferencia entre el poeta y la matemática es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza. Hasta pronto.